Muy bien, hermanos, vamos a entrar en el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Sí? El primer capítulo. Es algo interesante. Yo hace poco tuve un tema sobre el primer capítulo de Daniel, muy interesante, pero no nos enfoca en sí si las profecías es o no es beneficiosa para nosotros. Pero el capítulo 1 de Apocalipsis nos habla el panorama. Por eso me salté el segundo capítulo de Daniel y me quedé con el primer capítulo para darle una entrada a los demás capítulos. Ahora, hay algo que sí debemos tener presente, que para entender Apocalipsis debemos de entender desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es entenderla, sino estudiar, es leerla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis y ya hemos leído sobre Génesis, automáticamente empezamos a desglosar todos los símbolos que aparecen allí. Las profecías, Apocalipsis específicamente nos habla tanto de símbolos como literal. En este momento, el capítulo 1 nos habla literalmente, no hay ningún tipo de símbolo. Solamente en una parte se puede expresar que fue tanto símbolo como literal. Pero vamos a ver las tres primeras partes, los tres primeros versículos, el verdadero enfoque de lo que se trata, las profecías. ¿Es un libro sellado las profecías? ¿Apocalipsis es un libro sellado? ¿Es algo que es para los eruditos? ¿La profecía será dirigida automáticamente para cierto grupo o las profecías están destinadas para el mundo en general? Es para todo el pueblo. Ahora, el enemigo está atrás de todo eso. El enemigo nos inculca que nosotros no tenemos la capacidad de entender las profecías. Bienvenidos, pasen adelante, están en su casa. El mundo nos enseña que las profecías no son interpretadas por nosotros y que no tenemos la capacidad de interpretarlas. ¿Por qué será que el mundo nos ofrece ese conocimiento, esa idea? ¿Será que el enemigo no quiere que nosotros sepamos de lo que se aproxima? Satanás está atrás de que nosotros no conozcamos la revelación que Dios, Jesús, nos dejó para conocer y para que cuando lleguen esos momentos finales, nosotros estemos firmes. Pongo un ejemplo. La Apocalipsis es un GPS. ¿Sí entienden eso? ¿Qué te hace el GPS? Te ubica y te ayuda a dirigirte a un punto específico. De eso se trata las profecías. Apocalipsis específicamente. Nos marca un rumbo y sencillamente nosotros tenemos que caminar. Ahora, la profecía no es algo que yo vengo, leo, interpreto a mi manera y listo. O si no, sencillamente busco un argumento para justificar o pelear, por ejemplo, en este caso con los hermanos evangélicos. Que ellos dicen una cosa, entonces yo para contrarrestar eso voy a aprenderme eso y voy a contrarresto eso. Esto es tampoco. La profecía, ¿cómo tienen que ir uno ante ellas? Como toda la Biblia. Con corazón humilde, con corazón totalmente fuera de egoísmo. No se trabaja la Biblia, ninguna parte de la Biblia con un exaltamiento total. La única intención de aprender sobre las Sagradas Escrituras es ayudar a otros a conocer la verdad. ¿Me explico? ¿Sí estamos claros con esto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, entremos en materia dándole un preámbulo. Este era un preámbulo para entrar como tal. Otra cosa, la Apocalipsis específicamente no es un libro nada más de animales, de bestias. Se trata sobre Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso dicen los primeros versículos, ¿es la revelación de quién? De Jesús. Ahora pregunto yo, si es un libro sellado porque dice que es una revelación, ¿la revelación se oculta o se revela? Entonces, Apocalipsis es sinónimo de revelación. Fue algo dado, algo mostrado, no fue algo escondido. ¿Sí? Entremos en materia. ¿Qué nos dice el versículo 1, 2 y 3 de Apocalipsis?
Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? En esos 3 versículos encontramos nosotros toda la clarificación de las profecías. Ahora, vamos a englosar cada una de ellas para ver a qué nos lleva. Si en verdad deberíamos estudiar profecía o sencillamente no deberíamos predicarla. Hago una pregunta. Vayamos a Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Miren lo que pasa cuando nosotros no aceptamos o no seguimos las profecías como tal. Proverbios 29:18 nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos dice la primera parte? Sin profecías el pueblo se desenfrena. Ahora, ¿será que nosotros sin el libro de Apocalipsis, qué seremos nosotros, hermanos? Pues llevémoslo a la práctica. ¿Qué seremos nosotros sin profecía? Tenemos a Juan que nos deja este libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo tengamos allí. Es el último libro de la Biblia. Está enfocado con la intención de ¿qué? De sacarnos a nosotros del trance. El capítulo 3 de Apocalipsis nos dice el estado actual de la iglesia. ¿Cuál es el estado actual de la iglesia? Laodicense. ¿Sí o no? Que ni somos fríos ni calientes. ¿Será real o no será real? Es cuestión de nosotros. Dios nos muestra eso para ver si vamos a ser frío o vamos a ser calientes. Pero allí está. Ni somos fríos ni somos calientes, sino que somos tibios. Y esa condición el Señor nos la muestra no para condenarnos. Él nos las muestra para que salgamos de ese estado. ¿Sí? Seguimos. Proverbios 29:18 ya dice, ya hablamos, sin profecías el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda o el que obedece la ley es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, afortunado, bendecido. ¿Cuántos acá no desean ser así? Amén. Entonces allí encontramos un beneficio por medio de las profecías. Mire lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente sobre este mismo versículo. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Esa es otra traducción. Dios habla hoy, dice, la Biblia de Dios habla hoy, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. O sea, la profecía nos lleva a ¿qué? A un orden. ¿Por qué? Porque nos marca ley. Si hay ley, hay orden. Si no hay ley, hay desorden. Otra traducción, el libro Pueblo de Dios dice, cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno. Pero feliz el que obedece la ley. Aquí vemos el enlace que hay entre la ley de Dios, que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, y las profecías. Estos versículos que acabamos de leer nos complementan ¿qué? ¿Qué nos dice? Que las profecías deben ser leídas. Ese concepto que hay allá afuera hay que sacarlo. Hay que estudiar. Y se lo digo yo, que yo cuando yo empecé a leer, yo no entiendo esto. Y le estoy hablando de hace un año aproximadamente. Pero tenía un propósito, era de estudiar esto. Ya he leído todos los libros, pero Apocalipsis me parece traumático. ¿Cuál es la gran diferencia? Dejémonos usar por el Señor. Demos el primer paso. Este paso que estoy dando yo personalmente es el primer paso. Y los invito a todos ustedes a que hagan el mismo paso. Veremos más adelante cuáles serán los resultados. ¿Qué nos dice Amós 3:7? Un hermano que me ayude con Amós 3:7. Libro difícil de conseguir. 3:7.
a sus siervos los profetas. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Será que el Señor hace cosas escondidas y no nos las quiere revelar? Apocalipsis, lo único que omite, vamos a ver qué omite Apocalipsis. Creo que ustedes deben saber. ¿Qué omite Apocalipsis que no quiere revelar? Que no lo quiere revelar el Señor. ¿Qué será? Lo único que omite es la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Ahora, no es porque Dios es egoísta y no nos quiere dar la fecha. Sencillamente porque si nosotros sabemos la hora y la fecha, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como en las citas médicas? Cuando llegan ponemos hasta una alarma. Ya, ahora sí, yo voy a... Lo mismo pasa, nosotros tenemos una fecha y una hora y cuando venga Cristo nosotros vamos a tener una vida desastrosa. Gastaremos dinero, y cuando llegue ya la hora específica, ahora sí voy yo a la iglesia, me voy y me bautizo y ahí ahora sí voy a ser un santo. ¿Se dan cuenta? Es lo único que se omite en las Sagradas Escrituras. Del resto siempre nos lo revela o no nos lo revela. Tenemos la palabra allí. Somos nosotros los que nos cuesta ir a ella. Gálatas 1:12 nos dice... Pues yo ni lo recibí, dice el apóstol Pablo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación ¿de quién? De Cristo Jesús. Qué bonitas palabras que todos nosotros habláramos de esa misma manera. Todo lo que he aprendido no ha sido porque me lo dijo el mundo, ni porque me lo dijo tal persona, sino porque Dios me lo dijo a través de sus sagradas escrituras y ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Esto es muy importante porque Cristo está cerca y nosotros estamos totalmente en otro mundo. Nuestra atención está en otras cosas. Nuestra atención tiene que estar ¿dónde? En Cristo, en su segunda venida, en su palabra. Cuando Él venga, nosotros ¿qué vamos a hacer? No estamos preparados. Es la hora de enfocarnos en Cristo Jesús. Juan 7:16, ¿qué nos dice? Qué hermosas palabras de Jesús. Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí estamos claros, hermanos? ¿De quién era la doctrina de Cristo? ¿Era humana? ¿Era de los fariseos? ¿Eran de los escribas? Era del Padre. Ese debe ser nuestro lema, nuestro enfoque siempre debe ser dirigido hacia el Padre. Juan 16:13 que nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hablará y os hará saber las cosas que habrá de venir. Aquí encargamos algo, hermanos. Dios nos habla siempre. Somos nosotros los que no queremos escuchar o sencillamente no escuchamos. ¿Por qué? Por la cantidad de ruido que hay allá afuera. Nosotros debemos de apartarnos a un lugar específico donde haya total silencio y uno se pueda enfocar en la palabra de Dios. Hoy en día es difícil un domingo ponerse a estudiar la Biblia cuando te ponen la picó a dos casas. ¿Sí o no? A mí me pasa. El domingo es catastrófico. 1 Corintios 2:1. Hermanos, les doy una cantidad de citas. Dios quiera que ustedes las pudieran anotar, las pudieran estudiar y pudieran concretar algo entre ustedes y Dios. No entre mí. Ustedes no deben de creerme a mí. Ustedes deben de creerle ¿a quién? A Dios. Yo puedo estar lleno de prejuicios, yo puedo estar lleno de preconceptos, yo puedo estar lleno de teorías que se basan en lo que yo pienso y creo. Cuando yo les doy a ustedes citas con la intención de que ustedes busquen y por medio del Espíritu Santo complementen. Que si todos llegamos a la misma conclusión, ¿cómo estaremos nosotros? Como estuvo la iglesia primitiva en la lluvia temprana. ¿Y cómo estaban todos? Unánimes en el mismo sentido. Y hoy el llamado es a no división. Hoy el llamado es a centrarnos en Cristo y si nuestro enfoque está en Él, ¿cómo estaremos nosotros? Juntos. ¿Y lo demás a nosotros qué? Diremos en Venezuela nos resbala. La palabra es lo primero. 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos,
para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Bienvenida, hermana. Vuelvo y repito, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Será que cuando fue el apóstol Pablo fue como el erudito? Él fue lleno del Espíritu Santo. Él era fariseo de fariseo, pero él se convirtió ¿en qué? En humildad totalmente, para poder ¿qué? Dar la palabra de Dios. En una persona prepotente, ¿será que podemos escuchar la palabra de Dios así de fácil? Nos llenamos de prejuicio automáticamente. Aquel hermano. Pero cuando tú vas con la humildad, apartas tu conocimiento, apartas tu filosofía que te enseña el mundo y te vas sencillamente con la palabra de Dios, todo el mundo, el mensaje es ese. Y ese era el concepto que tenía Pablo. Esa era su personalidad. Aparto mis prejuicios y llego a las personas por medio del Espíritu y no de mi sabiduría. Efesios 3:3. Efesios 3:3. Que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Volvemos a recalcar que nada Dios deja por oculto. Siempre está revelándole a los profetas lo que ha de decir. ¿Con qué intención? De guiarlos. ¿Nosotros hoy día somos profetas, sí o no? Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Recibiendo la palabra de Dios. En mi caso, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo la palabra que es de Dios, no es mi concepto. He intentado de no hablar nada que sea lo que yo crea. La intención es hablar. Si yo me paro aquí y empiezo a caerle a cuentos, voy a dirigirlos a mí. Y la intención no es que se dirija a mí, la intención es que se dirija ¿a quién? A Dios. Apocalipsis 2:6. Vamos a entrar un poquito en el capítulo, en el gran conflicto para muchos. Apocalipsis 22:6, ¿qué nos dice? Vamos a ver si las profecías son verdaderas o no. ¿Qué nos dice? 22:6. Un hermanito que nos la lea, porfa. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Qué misericordioso es Dios. ¿Sí o no es misericordioso? Que nos marca el camino. ¿Son verdaderas o no son verdaderas las palabras? Son verdaderas. Entonces, hermanos, debemos enfocarnos y sacarnos ese preconcepto de que las profecías o apocalipsis es difícil de comprenderla. Léala. ¿No entiende? Léanla. Así me pasó a mí cuando leí la Biblia. Yo no entendía nada. Y le estoy hablando de 3 años que me bauticé. No entendía. Volví a leerla. Y todavía la sigo leyendo. Y encuentras una cantidad de enseñanzas que tú cuando llegas a tu momento, oye, esto se aplica en mis momentos. Hoy en día estamos estudiando el repaso de la lección. ¿Qué libro estamos estudiando? Aplica a nuestros días, hasta en la forma de decidir, el libre albedrío. Si podemos decidir esto, si tenemos decisión para decidir eso, ¿será que es para nuestro tiempo? Toda la Biblia tú puedes extraerles enseñanzas para nuestro tiempo. El libro de la Biblia no es sencillamente para entretenernos de historia. Están allí para dejarnos una enseñanza. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿De qué se trata las profecías de Apocalipsis? ¿Van dirigidas a quién? A nosotros. Pero ¿quién es el epicentro de todo eso? Jesús. Él da testimonio de sí a través de eso. Yo escuché por allí a alguien, no recuerdo quién mencionó, Apocalipsis es la conclusión de toda la Biblia. Yo no sé si compartir eso, pero tiene mucha relación. Y uno se pone a pensar en eso y puede ser válido ese concepto. Apocalipsis 1:9.
yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Estas palabras escritas fue por una persona que estaba sufriendo persecución. ¿Será que él estaba relajado en la playa? No. Él había pasado por un fuego, por un aceite, ¿sí? Hirviendo. No lo consume y el rey en ese momento que decide, este hombre no puedo dejarlo libre para que dé testimonio ¿de quién? De Dios. Y sencillamente lo aísla a un lugar para que todo el mundo piense que ha muerto. ¿Y qué pasa? ¡Bum! Ese ser, por medio del Espíritu, nos escribe Apocalipsis. Debemos de entender ese concepto. ¿Cómo fue escrito Apocalipsis? No fue una persona en la playa donde le dio por escribir. Estaba en cautiverio y lo único que él tenía, la única esperanza en ese lugar encerrado era ¿quién? Era Cristo, hermanos. Y cuando nosotros estamos más turbados, debemos de enfocarnos así como Juan se enfocó ¿en quién? En Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra es ¿para quién? Cristo Jesús. Daniel 2:23. Es la única parte en un tiempo de la Biblia donde se cerró, se selló. Se evitó que se hablara de eso con la única intención de que para Daniel y para el pueblo de Israel esas profecías eran muy relevadas. ¿Me explico? ¿Usted cree que Daniel iba a pensar que iba a ver la ciencia que hoy en día tenemos? En aquellos tiempos no existía ni el carro. Y para Daniel esas profecías y predicarlas en ese momento era algo perturbador. Porque oye, ¿cómo iba a andar la gente en avión? ¿Cómo iba a andar la gente en carro? ¿Cómo era? Era algo sorprendente que para ellos no iba a ser entendido con claridad. Daniel 2:23 nos dice, a ti, oh Dios, de mis padres... Dice Daniel 2:23, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me das sabiduría y fuerza, y no me has revelado lo que te pedimos. ¿Sí? Nos has revelado lo que te pedimos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros accedemos al Señor con humildad, como lo hizo Daniel? ¿Qué sencillamente pasa? ¿Les dio sabiduría y conocimiento a Daniel, sí o no? Lo vimos en el capítulo 1 de Daniel que estudiamos aquí. Les dio conocimiento. Lograron vencer esas pruebas, lograron tomar buenas decisiones. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Un hermano que me ayude. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Hermanos, nosotros estamos hechos para dar testimonio de Cristo, pase lo que pase. ¿Sí? Si Juan nos escribió este excelente libro, ¿cuánto más nosotros debemos de hacer por él? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Cuánto de nosotros podría hacer eso por una persona desconocida? Es difícil. Así que Cristo lo hizo, conociéndonos, claro. Conociéndonos. Era omnisapiente, omnipresente, ¿sí o no? Apocalipsis 12:17 nos dice. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es una de las excelentes promesas que encontramos ¿dónde? En Apocalipsis. Y allí nos manifiesta aquel ser que va a hacer guerra ¿contra quién? ¿Quién es la mujer? Vamos a entrar un poquito en materia. ¿Símbolo de qué es la mujer? De la iglesia. Más adelante vamos a estudiar y vamos a ver por qué. ¿Por qué una mujer representa una iglesia? La misma Biblia se contesta sola. Cuando entremos en ese capítulo, si Dios lo permite, estaremos explicando esa parte. Pero esto es bien franco, esto es bien directo.
Juan 1:32 nos dice, también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Siempre se dio testimonio de aquel ser omnipotente, omnisapiente. 1 Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Las profecías, Apocalipsis específicamente, son un testimonio de Jesús. Allí nosotros vemos en el primer capítulo, ¿la revelación de quién? El versículo 1, la revelación de Cristo que Dios le dio a manifestar a cada uno de nosotros, hermanos. Este mensaje es dirigido totalmente a nosotros. Juan 21:24. Juan 21:24. Un hermano que lo lea, por favor, en voz alta. ¿Nadie? Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribí estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. ¿Testimonio verdadero o falso? Fácil que debemos poner. Hoy en día, desde que crearon la educación por medio de un test que es de selección simple, verdadero o falso, aquí tenemos una opción. ¿Será que la palabra de Dios es verdadera o falsa? ¿Testimonio verdadero o falso? Dice 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Qué bellas palabras, hermanos. Qué bellas palabras. ¿Cómo te llamas tú, papá? ¿Cómo? Junior. Mira, búscate Hechos 22:15. Ahorita lo vas a leer cuando yo te lo mencione. Hechos 22:15. Pero antes vamos a leer 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 11. Jenny, ¿me ayudas, por favor? 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 11. Hermanos, no debemos de dejar nuestras Biblias. Cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a qué? A estudiar la palabra de Dios. Disculpen que me enfoque en esta parte, pero no debemos de dejar la espada que nos ayuda a defendernos de los malhechores. 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 11. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así es. Aquí vemos el enfoque claro sobre el testimonio verdadero, sobre lo que Dios ha manifestado. ¿Qué es un testimonio? Es una manifestación de lo que ha de suceder o de lo que está sucediendo actualmente. De eso se trata la profecía. Apocalipsis, del tiempo presente y del tiempo que ha de venir. Y también nos enseña el pasado. ¿Sí? Hechos 22:15. Y hay algo muy importante que nos habla esa cita que le menciono. No es el testimonio personal. No es un testimonio que vengo, yo digo, si yo acepto cualquier testimonio de lo que yo les estoy diciendo, por ejemplo, poniéndolo en práctica, no se queden con eso nada más. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Escribir y vamos a ver si el hermano dijo la verdad. Pónganme en juicio.
Así como todos ellos, el apóstol Pablo se puso en tela de juicio. Él no decía, crean lo que yo digo y punto. No, si quiere, evalúenme a ver si yo estoy fuera de la palabra de Dios. ¿Sí me explico lo que quiero darles a entender? De que el enfoque en estos lugares, en la sagrada iglesia, el enfoque principal es el Espíritu Santo que está con nosotros, porque Él es el que, ¿qué? El que nos dirige. ¿Qué está haciendo Jesús? Preparando un lugar para nosotros. Mientras tanto, yo les dejaré el Consolador. ¿Qué es quién? El Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Hechos 22:15? Porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres de lo que han visto y odiado. Oído. ¿Se dan cuenta de qué se trata las Sagradas Escrituras en este aspecto? Conocer la verdad. Nos quita el vendaje el Espíritu Santo para que veamos la verdad. ¿Y para qué después? Para que seamos testimonio. Ahora yo digo, ¿será que esto es para guardarlo? La Biblia dice, guarda los mandamientos. ¿A qué se refiere? A obedecer. En este caso, hermanos, la intención es que no nos quedemos con esa información. Hay algo que nos relata en los 3 primeros versículos, que es el testimonio de Dios, de revelación de Jesús y dada por un ángel. ¿Se dan cuenta que este pudo haber sido el teléfono roto? ¿Será que el mensaje llegó distorsionado en esos 3 seres? El mensaje llegó tal cual, hermanos. A pesar de que era el Padre, del Hijo y del ángel que fue enviado, todo el mensaje fue tal cual escrito. Nosotros tenemos algo de que a nosotros nos dicen algo aquí, y de aquí a Sebastián, entre todos nosotros, la información llega ya ¿cómo? Diferente, distorsionada. Pero estos seres automáticamente no, porque son totalmente fieles y sinceros. ¿Programados para qué? Para decir la verdad. La palabra programado suena mucho como a ciencia, pero están hechos naturalmente, divinamente. Dice Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. ¿Sí? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda la espada de 2 filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Un amén, escuché nada más. ¿Cuántos dicen amén todos? Qué lindas palabras, que de verdad nosotros queremos buscar consolación, queremos buscar unas palabras de aliento, las Sagradas Escrituras. Nosotros lamentablemente buscamos videos para entretenernos, para sacarnos del enfoque en que estamos, el trabajo, el estrés. Las Sagradas Escrituras nos relajan a un 100%. 10 minutos en la madrugada antes de irte a trabajar. Tú tomas la vida y el día lo tomas totalmente diferente. Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice. ¿Será que nos debe dar pena, hermanos? A muchos nos da pena cargar la Biblia, muchos la escondemos. Cuando llegamos a la iglesia, ahí sí la sacamos. ¿Pero mucho? O entre más chiquita mejor. La Biblia tiene que ser grande. Yo la uso grande no es porque quiero que todos la vean, sino porque sencillamente mis problemas de vista. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, aquí es donde encontramos estas promesas. Muchos creen que cuando muere alguien ya no hay más. El problema es cómo muere. Si muere en Cristo o muere sin Cristo. Esta condición se la decía yo a mi mamá. Mi mamá me dijo esta semana, Ale, yo quiero bautizarme, pero es que el problema es que no consigo a alguien. Voy a esperar que llegue alguien y me bautice. Y yo dije, no, mamá, pero es que la Biblia no dice que ven, sino que tienes que tú ir. Yo
Yo le dije, mamá, no mires prejuicio. ¿Cómo hice yo? Yo sencillamente llegué a un lugar donde nadie me conocía y chulum, me bauticé. ¿Para qué? Para no llenarme de prejuicio. Porque yo me conozco, yo sé cómo soy, yo si iba a ver alguna cosa extraña, ¿qué iba a hacer? No, me voy a bautizar. Pero Dios trabajó conmigo de una manera audaz y me dijo, yo sé cómo eres tú vas a ir a esa iglesia y tú te vas a bautizar y listo. Y para la honra y gloria de Dios, aquí estoy, hermanos. Compartiendo su palabra, queriéndole decir todas las maravillas que Él ha hecho conmigo, pero creo que se las voy a decir a través de ¿qué? De su palabra. Creo que mis testimonios personales están de más. Apocalipsis 16:15 nos dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. ¿Qué nos está haciendo aquí Cristo? Advirtiendo, hermanos. ¿Y dónde conseguimos eso? En Apocalipsis 16:15. Si no leemos Apocalipsis, por los prejuicios que nos vende el mundo, ¿qué pasa? No vamos a observar esta advertencia que nos da Jesús. ¿Sí me entienden lo que les quiero dar a entender, hermanos? Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Si no leemos Apocalipsis, estas promesas, ¿qué va a pasar? Se van a ir volando y no va a hacer ninguna repercusión en mí. Ahí en el versículo 3 de Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Yo estoy siendo bienaventurado en este momento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y ustedes? Entonces Dios es tan grande que esa promesa que nos da no me la da a mí nada más. Se las da a ustedes que están escuchando estas profecías. Felices debemos sentirnos todos el día de hoy. ¿Cuántos están cansados? ¿Seguimos o paramos? Porque esto es largo. Apocalipsis 22:7. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía de este libro. ¿Sí entiende? ¿Es un libro sellado? ¿Qué nos dijo 22:7? Aquí vengo pronto. Vengo. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. ¿De qué libro se refiere si está escribiendo Apocalipsis 22:7? ¿De qué libro será? Está bien claro. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Llevémoslo esto a la simbología o a la práctica. Cuando él se refiere de esta manera, podemos interpretar fácilmente que puede ser cuando nosotros estamos, ¿qué? En la mañana estudiando las Sagradas Escrituras y velando, ¿cómo? Allí, percibiendo, así yo no entienda, sigo leyendo. Porque lo mismo pasó con este servidor humilde que está ante ustedes. Yo no entendía nada. Y vuelvo y les repito. Y todavía no entiendo. Pero si yo no hago este primer paso, ¿qué va a pasar cuando yo entre en Apocalipsis en el capítulo 13, cuando empiezan a aparecer las bestias? Tengo que dar el paso, tengo que asumir el reto. Y esa invitación es para ustedes también. Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las obedecen. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Toda el enfoque es a la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Y por eso nos deja una cantidad de información para que nosotros busquemos ¿qué? El camino. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La intención de Apocalipsis es darnos miedo. ¿Es darnos miedo? ¿Su enfoque es asustarnos? ¿Cuál es su enfoque? Y mira la misericordia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, las palabras son misericordia, allá que nuestras mentes estén dirigidas a otra cosa.
Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren lo peligroso también que es. Por eso nosotros no debemos de acudir con unas interpretaciones a lo loca tampoco. No, tenemos que frenarlos y decirle, Señor, muéstranos. Nosotros tenemos una cantidad de materiales. ¿Tenemos luz o no tenemos luz? ¿Tenemos una profeta o no tenemos una profeta que nos ayuda a comprender un poco esto, sí o no? Entonces debemos de acudir un poco a toda esa luz que tenemos para poder, ¿qué? Nuestro lugar oscuro será alumbrado. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren un lugar alumbrado? Casi a ninguno creo que nos gusta un lugar totalmente oscuro. Apocalipsis 1:12 nos dice, y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? ¿Fueron para ocultarlas? ¿Estas palabras fueron para ocultarlas? Fueron enviadas a otras iglesias. ¿Con qué intención? Ahora, la llegada de ese libro a esas iglesias, hoy en día, usted y yo, la tenemos. ¿Sí o no? Entonces, gracias al poder de Dios que nosotros lo podemos contemplar fácilmente el día de hoy, es que llegaron a 7 iglesias nada más. Y han cruzado el mundo y hoy en día la tiene o no la tiene. Amén. Yo soy partidario de que tenemos un profeta en la iglesia. La hermana Elena G. de Guay escribió muchos artículos con una intención de ¿qué? De que no nos descarriáramos, así como dice Proverbios, que un pueblo sin profecías es descarriado. Yo creo, y yo fui una persona prejuiciosa cuando yo me bauticé, yo con la hermana Elena G. de Guay, nada. ¿Por qué? Tenía un preconcepto y un prejuicio del mundo que yo había escuchado. ¿Cuál era lo que se decía? La iglesia adventista adora a la hermana Elena G. de Guay. Son apóstatas. Eso se quedó a mí grabado en mi mente, sin verificar la información. Yo cuando me bautizo pasaron aproximadamente 6 meses en que yo con esos libros nada. Pero me dio curiosidad un libro pequeño y lo leo. Se llama Camino a Cristo. Camino a Cristo. Cuando yo leo ese libro y ella habla de Cristo de una manera tan hermosa que yo dije, este no es un ser humano natural. Yo dije, aquí hay algo. ¿Y qué fue lo que yo dije? ¿Qué sería ese algo? El Espíritu Santo. Cuando yo contemplo todo lo que ella menciona de la muerte de Cristo y de todo lo que hizo Cristo y de cada vez que nosotros cometemos un pecado lo volvemos a crucificar, yo dije, chanfle. Empecé a comprender que esta señora automáticamente estaba dirigida por Dios y lo comparo con los profetas como Juan en Apocalipsis. ¿Y cuál era su único objetivo? Enfocar a Cristo. ¿Y un profeta de qué se trata? De amonestarnos muchas veces, de hablar duro. Epa, despertemos. Yo creo que a ti nadie te despierta cuando tú estás en tu cama y te hace. A veces toca. Yo tengo un sueño pesado y a veces toca. Y basándonos en esto que le estoy hablando sobre la hermana Elena G. de Guay, quiero recalcarles algunas citas de ella, enfocándonos a Cristo al igual que Apocalipsis. Miren lo que nos dice la hermana Elena G. de Guay. En Evento de los Últimos Días, página 15, capítulo 15, párrafo 7. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas, del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y entenderlas claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. ¿Concuerda o no concuerda con lo que estamos hablando de los 3 primeros versículos? Sí.
¿Sí o no? Entonces, ¿a quién vamos dirigidos? A enfocarnos a un lugar. Ella lo comparte. Página 15, versículo párrafo 4. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Aquí ella no está mencionando de que no leamos Génesis, Deuteronomio ni nada por el estilo, sino que debemos ¿qué? Prestarnos un poco más de atención. Sigo en Eventos de los Últimos Días, párrafo 6. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. ¿Es un libro sellado? Sigue más adelante, 16.1. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en los pensamientos de los hijos ¿de quién? ¿De quién? Sigo en el mismo libro. Los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Cuál es el pilar de la iglesia adventista del séptimo día? Cristo. ¿Por cuál nos agarramos a él? Por el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Algo que casi nos está costando predicar. Pero ese es el fuerte pregón, nace de estos tres mensajes. Seguimos. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son los más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser más ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán mucho los ojos de los ¿quién? De los ciegos. Estos libros que ella menciona, ¿qué hacen? Abrirnos los ojos. Patriarcas y Profetas es un libro escrito por ella. Conflicto de los siglos es un libro escrito por ella. ¿Y a qué más libros menciona? Apocalipsis y Daniel. Miren cómo se complementa. Y eso siempre nos enfocan ¿a qué? A Cristo. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación, o sea, el mensaje de los tres ángeles, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. ¿Qué mensaje debemos nosotros dar hoy fuertemente? Duro. Hermanos, si no lo sabían, hoy es el día de saberlo. Hoy es el día de saberlo si no lo sabían. El fuerte pregón está basado en ¿qué? En el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Si no lo conocemos, tenemos que ir al capítulo 14, versículos del 6 al 12. ¿Sí o no? Y allí podemos estudiarlo. Dios quiera que más adelante podemos ampliar sobre esto si alguno de nosotros no sabemos. Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, página 466, párrafo 1. La revelación fue dada para orientar y alentar a la iglesia durante la dispersión cristiana. Y sin embargo, ha habido maestros religiosos que declaran que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético y rehusando dedicarle tiempo al estudio de sus misterios, por Dios no desean que su pueblo consideren así ese libro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros escuchamos allá afuera que no debemos estudiar estos libros, aquí la hermana nos orienta a seguir eso. Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el final de todo el conflicto que hoy en día vivimos. Él habitará con usted, hermano. Él habitará con usted. Él habitará conmigo. Él habitará con todos los que estamos aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4, perdón.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál es el llamado del día de hoy, hermanos? ¿Y qué es esto? La verdad. Esto no es el televisor, esto no es el Facebook, esto no es el Instagram. Esto es la verdad. Dios nos enfoca a que estemos ¿a dónde? Aquí, no en las estadísticas del COVID, ni en las estadísticas de cuántas vacunas tenemos que calarnos, sino que sencillamente nuestro enfoque está ¿en qué? En Cristo. Allí está el poder. Hechos de los Apóstoles 406, párrafo 12. En Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o la revelación contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro. Y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que viven en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esas profecías pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y alegrías que los redimidos en la tierra nueva. Todo el enfoque está en el cielo. Nos marca el principio y el fin. ¿Y quién es el principio y el fin? Tengo 2 citas ya para terminar, hermano. Estoy cansado, pero aquí estamos. Estoy cansado y aquí estamos. Me tocó correr para llegar hasta aquí. Sabía que el enemigo estaba por allá, entronchando, que no viniera. Y yo me tomo en serio todo. Grupo pequeño, grupo grande, mi casa, la iglesia pequeña, la iglesia grande. Para mí, la palabra de Dios se debe transmitir en la misma profundidad. Nosotros no debemos ser superficiales, nosotros debemos ser profundos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 1 nos dice: nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo de Apocalipsis es inútil seguir escudriñando el libro, que es un esfuerzo que conoce el significado de la verdad que contiene. No debemos de sentirnos inútiles. Nuestro enfoque debería ser ¿a qué? En querer pasar ese obstáculo que no puedo entender. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Está claro lo que dice la hermana Elena? ¿Sí entienden el enfoque? Nosotros cuando venimos a la iglesia debemos estar ¿qué? Así el cuerpo nos pida que desmayemos. Así el cuerpo nos pida que dormamos. Sé que estamos cansados, pero el cuerpo es pecaminoso. Y nosotros somos bendecidos ¿en qué? En espíritu. Última cita, hermanos. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro es una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de las profecías de Daniel que se refieren a los últimos días. El ángel ordena: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Es la única parte donde se menciona, hace un momento les hablaba, que se selló ese libro. ¿Qué sellar? De que se cerrara.
sencillamente no fuera lanzada a las personas porque era mucho conocimiento para ese pueblo entonces. Y la profecía, por eso cuando la hermana Elena G. de Guay o todos ellos recibían una profecía, ¿qué pasaba? Quedaban totalmente desvanecidos. Así que bueno, hermanos, espero que a partir de hoy nos enfoquemos en las Sagradas Escrituras y que botemos todo tipo de prejuicio y todo tipo de impotencia. Todo lo podemos ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Hermano Francisco, los anuncios. Buenas noches, estamos agradecidos, ¿verdad? ¿Cuánto estamos agradecidos con el hermano Adelis? Gloria a Dios. Un hombre Gloria a Dios. guerrero. El hermano es un hombre guerrero, un hombre luchador, ¿verdad? Un hombre que trabaja duro para seguir adelante, firme en el Evangelio gracias a esta mujer, su esposa. Él llegó a los pies de Cristo Jesús gracias a su esposa, ¿verdad? Sí, gracias a ella Amén. y a Dios. Gracias a al Dios. poder del Espíritu Santo. Pero su Amén. esposa fue la mujer, su compañera ideal. Es una familia humilde que siempre han estado firmes en el Evangelio. Yo también quiero darle gracias a las visitas. Tenemos 23 personas aquí. La hermana Ruby que nos acompaña hoy. Quedaron algunas sillas vacías, pero siempre, ¿cierto, hermana Juanita? Hemos tenido un lleno completo todos los martes. Esperamos mañana tener todas estas sillas llenas y el jueves también el grupo de la hermana Elda y la hermana María, que son las líderes, podamos tener esa casa llena. Ahí es de la hermana Elda. Gracias a Dios, porque la iglesia de Dios sigue caminando, solo se detiene para predicar. Queremos que nos estemos preparando también, gracias a la niña, ¿verdad?, de Tati, por estar aquí. Isabela, vamos a saludarla. ¿Dónde está esa niña linda y ejemplar? Isabelita, asómese. Sí, muy bien, Isabelita, mírela, ya está la niña, que se asome. Vamos a saludarla, Isabelita, estuvimos orando por ella. Dios te bendiga, hija. Un milagro. Está recuperada, un milagro de Dios. viviente, exactamente. Milagro viviente del Dios Todopoderoso. Y queremos invitarles a ustedes ya para que el hermano Eli entonces tenga la oración y el himno final para el servicio del Santo Sábado. También el señor Gustavo con su señora, con la familia, con Mayeli y su compañero. Ellos han estado fieles estudiando. Mañana vamos a seguir estudiando entonces ya otra lección allí en casa de la hermana Elda. Tenemos un ayuno distrital, lo vamos a promocionar. Ustedes saben que tenemos un amanecer con Cristo el primer sábado de este mes, de 5:30 de la mañana hasta las 9:30 del próximo mes, si Dios permite. Un amanecer con Cristo. ¿Qué será esto de amanecer con Cristo? Bueno, usted tiene que venir para que sepa, los que no saben, ¿verdad? ¿Qué significa amanecer con Cristo aquí en la iglesia desde las 5:30 de la mañana hasta las 9? Al día siguiente, Dios mediante, tenemos un ayuno distrital aquí en este lugar, con todas las iglesias del distrito, de este distrito. Lo vamos a tener aquí en Nuevo Edén, el primer ayuno distrital. Gracias a Dios, este servidor fue escogido por la Junta Distrital como el director del Ministerio de Oración de todo este distrito. Entonces significa que vamos a seguir trabajando a pesar del cansancio algunas veces, hermano, pero aquí estamos firmes y adelante sin desmayar. Dios nos bendiga. Amén, amén. Bueno, y quisiera hacerle una invitación. ¿Cuántos de los que están aquí son amigos? ¿Sí? Que no han sido bautizados, que no son bautizados. ¿Cuántos de los que están aquí? Levanten la mano, por favor. Sí, sin pena, no se preocupen, no los vamos a acosar ni nada por el estilo. Sí les voy a pedir que por favor se coloquen de pies, ¿sí? Para tener una palabra de oración y escuchar el himno final. O escuchamos primero el himno final. ¿Sí? El himno final y después hacemos una oración. Cantemos el himno 561. No se colocan de pie todavía, ya. Himno 561. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios.
respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó, habla, Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria, las trompetas lo anunciarán, y entonces se oirá al Maestro, que dirá, bien hecho, siervo fiel. Habla, Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Amén. Bueno, la invitación es a todos las que vinieron por primera vez, bueno, que tienen tiempo, porque ya he visto a varios que están visitándonos frecuentemente, que se queden de pies, y todos los que ya nos hemos bautizado, si pueden, colocarnos de rodillas, ¿sí? Para orar por todas estas personas que están buscando a Dios, y que hoy Dios quiera que se vayan con una mente totalmente enfocada en Cristo, ¿sí? Entonces, les hago esa petición, por favor. Oremos. Amante Padre, cariñoso y bondadoso y misericordioso, Señor, el día de hoy nos has hablado. Hemos usado tu palabra, Señor, como escudo para protegernos de todo tipo de tentaciones que hay alrededor nuestro, Señor. Hoy en día has bendecido este lugar, Señor, porque hemos oído tu palabra, hemos hablado de tu palabra y hemos, como con fraternidad, expresado lo que sentimos por ti, Señor. Espero que te sientas contento por todo lo que hemos hecho, Señor. Sabemos que tú eres misericordioso y bondadoso. Nosotros hemos llegado hoy a ti de rodillas, a pesar de todos los cansancios que tenemos, de todas las circunstancias, pero sabemos que todo lo que hacemos todavía es vano en comparación con lo gran hecho que tú has hecho por nosotros, Señor. Nos sentimos gozosos de compartir estas palabras, Señor. Te queremos pedir que el Espíritu Santo more en todos nosotros en general, Señor, y pedirte por estos amigos que están aquí en busca de ti, Señor. Ellos ya han hecho su paso. Ya han hecho el gran movimiento que todos nosotros siempre nos da miedo hacer. Pero hoy en día te los ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje en ellos y aprendan a tomar decisiones como nosotros ya lo estudiamos anteriormente con el capítulo 1 de Daniel. Tenemos que basarnos en esas decisiones basadas en tu palabra y no en preconceptos ni conocimientos humanos. Porque la sabiduría la encontramos en tu palabra, no en comentarios afuera, Señor. Te pedimos que perdones cada uno de los pecados de nosotros, que en este momento que vamos a nuestras casas, Señor, nos vayamos edificados, reconstruidos, que el pecado que tanto deterioró durante tanto tiempo, hoy nos sintamos contentos y que mañana sea un nuevo amanecer. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor.
Te pedimos también por todos los niños, hoy aquí muy reverentemente han estado ante ti, Señor. De ellos son el reino de los cielos y hoy están ante ti, Señor. Este grupo llamado Emmanuel, Señor, está en tus manos, Señor. La próxima vez que venga yo aquí, espero que esta gente siga ferviente, anhelando de tu palabra, Señor. Y que tú me permitas, Señor, siempre compartir con ellos las veces que sean necesarias, Señor. Te pedimos también por todo, por Sebastián, por todos los enfermos que están en tu iglesia, Señor, y los que están fuera también, Señor. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, Señor, sino en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz noche. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Se les quiere mucho.